noches, nosotras somos Dos con Todo en este jueves 2 de octubre, 57 años de la matanza en Tlatelolco. No te pregunto cómo estás, Mon, porque ya andas enferma. Estoy algo ronca, entonces si de repente escuchan ahí un cambio de voz o que me doy pausas para hablar, pues entiendan, por favor, que es por esta cuestión de la garganta. ¿Traes un tecito? Sí, yo me hice un té para aguantar bien la transmisión. Como Maines en un debate, le tuvo que chutar un tecito mientras estaba en el debate igual de ronco. Pues así estoy yo hoy. Bueno, pues ánimo, Mon, y ánimo allá. Gracias por estar con nosotras esta noche. Pues justamente estamos en espera de que inicie una rueda de prensa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego de que al término de la manifestación por 57 años de la matanza del 2 de octubre, se registraron enfrentamientos entre policías y el Bloque Negro, el denominado Bloque Negro. El resto de la manifestación fue totalmente pacífica. También en el Con Todo traemos algo muy interesante, Mon. Sí, en el Con Todo les tenemos información sobre la vigilancia publicitaria. No sé si han escuchado este término, pero se los voy a poner en un ejemplo. Les ha pasado que están platicando y de repente les llega un anuncio publicitario muy específico de lo tal cual de lo que están hablando. Bueno, esa es la vigilancia publicitaria. Les vamos a dar detalles de qué implica y qué datos están utilizando las redes sociales para enviarnos publicidad cada vez más personalizada. Va a estar bueno el programa. Acompáñenos, vayan dejándonos sus comentarios y empezamos ya con la información en este Dos con Todo. Pues buenas noches, gracias por estar con nosotras completamente en vivo este jueves 2 de octubre. Ya hay hipótesis respecto a la ronquera de Mon. Dice Mauricio Pérez que fue por el festejo de un año, hubo heladas. Ay, no, hubiera estado bien que al menos fuera por eso, pero no. Era miércoles, ya, sí. Mi cuerpo no aguanta en miércoles. Fue por el cambio de temperatura. Sí, de hecho sí, ya en el Valle de México ha estado ya sintiéndose el otoño, los vientos. Es momento ya de sacar el suéter, la chamarra y más en las siguientes semanas ya la bufandita. Gracias a Gerardo Meléndez, acá nos está mandando un apoyo. Saludos Dulce y Monse, saludos y tristes memorias del 2 de octubre. Vamos adelante, saludos equipo de Dos con Todo, primer día del siguiente año por venir. Muchas gracias Gerardo. Por cierto, hoy está Luis Mata aquí en operaciones, mandamos saludos a Lluvia y también Ilse García está acá pendiente de la conferencia de prensa de la Secretaría de Seguridad. Estaba citada para las 7:45 de la noche, seguimos en espera de que inicie en el marco de la protesta del 2 de octubre. Antes de irnos con la información, pues quiero aprovechar para seguir saludando, Mon. Luz María Martínez, buenas noches, Dulce y Montserrat, Calibán, Tiguerón, Laura Favela, Monse Antunes, Rodolfo Salas. Mauricio Pérez, Alejandro Peláez, Dolores Alemán, sí, Nelly Rodríguez también está por acá. Me dice, espero que te recuperes, igual yo ando enferma. Entonces también que tú te recuperes, Nelly. Coman mandarinas, coman guayabas, toda la vitamina C posible. Ahora sí nos vamos, gracias por estar aquí. Bueno, como cada año, como cada 2 de octubre, se conmemoró la matanza de esta fecha en Tlatelolco, el movimiento estudiantil de 68, y pues como cada año, primero hubo una celebración de conmemoración por parte del gobierno de la Ciudad de México. Todo el día en el Zócalo de la Ciudad de México la bandera estuvo a media asta, y en la tarde comenzó la marcha de cada año. Sin embargo, ya al final de esta protesta anual se registró un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad y también un grupo numeroso de personas encapuchadas, el famoso Bloque Negro,
marcaron precisamente el final de la protesta de este año, a 57 años de la matanza del 2 de octubre de 1968, ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, durante el gobierno de Díaz Ordaz, pues ya fallecido. Petardos, proyectiles, empujones y jaloneos se registraron en el Zócalo de la Ciudad de México entre integrantes del Bloque Negro y también los policías capitalinos. Todo esto lo estamos viendo en imágenes de la agencia Cuarto Obscuro. En este aniversario, en la conmemoración de la matanza de Tlatelolco, también de manera pacífica se sumaron las exigencias de justicia por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como la de grupos pro-palestinos que están exigiendo, como lo hacen desde ayer, la liberación de los mexicanos que iban en la flotilla global, detenidos y secuestrados por el ejército israelí, a la par de pues cientos de activistas también en estos diversos barcos. Por ejemplo, a las 6:50 horas, cuerpos de emergencia estaban atendiendo a los heridos, porque justamente parte de la rueda de prensa que estamos esperando es para tener información ya más detallada sobre las consecuencias de este enfrentamiento. Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, conocidos como los SERUM, ingresaron al Zócalo para atender tanto a manifestantes como a policías heridos en estos enfrentamientos con el Bloque Negro, porque justamente hubo fuego de por medio. Los reportes indican que, al menos de manera preliminar, hay un saldo de al menos 14 policías heridos, de los cuales 8 fueron llevados a distintos hospitales. Se desconoce cuántos manifestantes también reportan lesiones. El enfrentamiento entre autoridades y civiles se detuvo y un grupo pequeño de personas seguía en el asta de la bandera del Zócalo, rodeando fogatas improvisadas. Esto fue antes de las 7 de la noche, pero en estos momentos ya en el Zócalo, de acuerdo con las cámaras del webcam, pues la mayoría de los protestantes se han retirado. La bandera sigue a media asta y continuaron nada más pues las vallas que siempre colocan alrededor del Palacio Nacional para evitar pues más conflicto. En estas vallas dejaron con letras blancas los siguientes 2 mensajes: alto a la guerra contra los pueblos zapatistas, y también Claudia rompe relación con Israel, literal así lo dice, y pues son vallas que se ponen en diferentes manifestaciones. Después, con información de nuestros compañeros de Sin embargo MX, también se tiene el registro de que estos enfrentamientos comenzaron alrededor de las 5:40 de la tarde, tiempo del centro de México. Ya en la plancha del Zócalo, cuando comenzaron a arribar, insisto, la mayoría de la manifestación fue pacífica, y además de lo de la conmemoración de 2 de octubre se sumó el tema de Ayotzinapa y lo de Palestina. En esta plancha se registró un enfrentamiento entre personas encapuchadas, Bloque Negro y elementos de la Secretaría de Seguridad. En imágenes compartidas tanto por medios como en redes sociales, se ve cómo agentes usaron gas extintor blanco y también un gas de color naranja para dispersar a las personas. Esto fue en un inicio, pero posteriormente también el Bloque Negro comenzó a emitir gases con fuego. De hecho, un colega de N+ fue herido durante el enfrentamiento debido a los petardos. Esto es información pues justamente recolectada por la prensa. Falta la información detallada de la Secretaría de Seguridad. Pues sigue sin iniciar esta conferencia de prensa, Mon. Mientras la esperamos. Sí, Dul, esto hacer el énfasis de que en unos minutos la Secretaría de Seguridad Ciudadana dará detalles de cuántas personas resultaron heridas, y también pues énfasis en que esta manifestación fue convocada desde hace unos días, no solamente para exigir justicia por los estudiantes asesinados en el 68. El Comité 68 desde hace unos días estuvo invitando a protestar también para exigir que México rompa relaciones con Israel. Entonces se juntaron estas dos exigencias, más lo que nos comentabas, la exigencia también de justicia para los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. Es una manifestación pues importante y junta estas luchas. Sí, luchas de hace casi 60 años con luchas de hace pues ya más contemporáneas, de hace 11 años, y lo que está ocurriendo en estos momentos allá
entre Gaza e Israel. Bueno, les decía que justamente mientras seguimos a la espera de que inicie esta rueda de prensa encabezada por el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, también en este mismo marco, pues justamente como se esperaba que hubiera estas manifestaciones en el Zócalo de la Ciudad de México, se cercó el centro histórico, lo cual impidió a los ministros y ministras de la Suprema Corte sesionar como tal en la sede que está al lado de Palacio Nacional. Entonces, por primera vez, la Corte de la Suprema Corte sesionó en una sede alterna, como está permitido, y al término de esta sesión, por sugerencia de la ministra Lenia Batres, el Pleno guardó un minuto de silencio precisamente en conmemoración del movimiento estudiantil de 1968, esto a 57 años de la matanza del 2 de octubre del 68. Previo a la movilización esperada para este jueves se habían colocado vallas y hubo también bloqueos en el centro histórico. Esto orilló a la Corte a sesionar en esta sede alterna. Lenia Batres, la ministra Lenia Batres, quien propuso este minuto de silencio, el cual fue aceptado por el ministro presidente Hugo Aguilar, dijo lo siguiente: este minuto de silencio es para reivindicar este episodio en la memoria nacional y confirmar el compromiso del máximo tribunal por la no repetición de la represión y garantizar los derechos humanos, lo cual pues, es todo lo contrario a lo que aconteció ese día. Ahora les decía que hubo una sede alterna y además por primera vez sesionaron en una sede alterna y por primera vez tocaron un caso derivado de estas famosas audiencias ciudadanas, que también es una característica de esta nueva Suprema Corte, ya ni tan nueva, veíamos que ya cumplió un mes, ¿verdad? El día de ayer. Bueno, esto lo informa desde la Suprema Corte. Como resultado de la apertura de las puertas de la Suprema Corte, el pasado 22 de septiembre los ministros recibieron en audiencia a trabajadoras y trabajadores jubilados del IMSS. Esta fue la primera audiencia ciudadana. Lo que estaban reclamando trabajadores jubilados del IMSS es la devolución de recursos acumulados en los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez. También estaban reclamando sus cuotas sociales. Entonces, este jueves 2 de octubre, el Pleno decidió atraer el asunto para el estudio de este reclamo social de quienes se encuentran en esta situación ya de jubilados. Es el primer caso, entonces, que atraen derivado de una audiencia ciudadana. También en otros casos, la Corte Suprema atrajo diversos asuntos que le permitirán examinar temas relacionados con derechos de las personas trans y derechos de las personas refugiadas en México. Vamos a seguir pendientes de los temas que surjan de la Corte, pero era importante juntar esto. Luis Mata tiene justo este video donde se muestra el minuto de silencio por el movimiento estudiantil del 68. En consecuencia, pido a toda la concurrencia y a nosotros ponernos de pie para hacer un minuto de silencio. Iniciamos. Bueno, pues justamente acaba de iniciar la rueda de prensa de la Secretaría de Seguridad luego de los enfrentamientos en la marcha del 2 de octubre de este jueves 2 de octubre. Estamos en espera de que pues ya empiece a hablar el secretario de Seguridad y en cuanto tenga la palabra pues nos enlazamos completamente en vivo. Sí, Dul, ya están pues anunciando el inicio de esta conferencia, solo estamos esperando a que llegue el secretario de Seguridad y escuchamos los detalles sobre el saldo que dejó esta manifestación. Simplemente recordar que este enfrentamiento fue escalando tanto
que hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo que intervenir. Se está acercando y pues vamos pues a escuchar el mensaje del secretario de Seguridad. Acompaña el doctor Alejandro Villegas Ruiz, director general del Escuadrón y Rescate y Urgencias Médicas. También agradecemos la presencia de los mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hace uso de la palabra el licenciado Pablo Vázquez Camacho. Buenas noches a todas y todos. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañan, gracias al secretario de Gobierno y a todas y todos los mandos de la Secretaría que están presentes en este momento. Por instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, me permito informar a la ciudadanía sobre los hechos registrados durante las manifestaciones conmemorativas del 2 de octubre. Con el objetivo de garantizar el derecho a la libre manifestación y proteger la integridad de las y los participantes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó un despliegue operativo conformado por 500 integrantes de la Policía Preventiva, Policía Metropolitana, Policía Auxiliar, Policía Bancaria e Industrial, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, así como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. En cumplimiento a los protocolos de actuación policial, mis compañeras y compañeros policías acompañaron esta marcha para contener y encauzar a las y los manifestantes. Por ello, portaron solamente equipo de protección personal, compuesto por escudo, casco, rodilleras y coderas, así como algunos extintores para evitar posibles conatos de incendio que pusieran en riesgo a las y los manifestantes. Durante el desarrollo de esta manifestación, un grupo de encapuchados que portaban piedras, palos y otros objetos peligrosos se tornaron violentos y agredieron a las y los policías que acompañaban la marcha, por lo que fue necesario reforzar la presencia policial con 1,000 elementos adicionales, llegando a un total de 1,500 policías que participaron en esta movilización. Como resultado de estos hechos, algunos civiles y varios de mis compañeros y compañeras policías resultaron lesionados. En las próximas horas compartiremos un informe detallado al respecto. Estamos trabajando en la identificación de todas las personas que cometieron actos constitutivos de delito durante la manifestación e iniciando las carpetas de investigación correspondientes en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Al momento se logró la detención de una persona por el delito de robo a una joyería, así como la recuperación de objetos de joyería y mercancía diversa que había sido sustraída de los comercios que fueron saqueados. Queremos ser muy enfáticos. Condenamos los hechos violentos ocurridos durante la manifestación de este jueves. No cabe duda que hay quienes quisieran que nuestra policía actuara guiada por modelos del pasado, pero no. La policía de la Ciudad de México es una policía que avanza con la mirada puesta en el futuro. Una policía que es aliada de las y los ciudadanos. Una policía que promueve y garantiza el pleno ejercicio de los derechos para todas las personas. Una policía que acompaña y encausa, que no cae en provocaciones y que no reprime. En suma, una policía cuya misión fundamental es construir paz. Quiero reconocer la valentía y vocación de mis compañeras y compañeros, las y los mejores policías del país, que el día de hoy, como todos los días, salieron a las calles y acompañaron esta movilización con la firme convicción de proteger a todas y todos los participantes, poniendo en riesgo incluso su propia integridad. Esta noche acudiré personalmente a los hospitales para verificar el estado de salud de mis compañeras y compañeros, quienes cuentan y contarán siempre con todo el apoyo de esta institución. La Policía de la Ciudad de México refrenda su compromiso de trabajar para garantizar el derecho a la libre manifestación y expresión pública, actuando en todo momento en estricto apego a los protocolos de actuación policial. Muchas gracias. Damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Manolo Hernández, Multimedios. De este lado, secretario, muy buen día. Preguntarle si tienen el número de heridos,
sobre todo policías y en general, y preguntarle, pues sí, está bien esto de una policía que permite la libertad de expresión, pero el día de hoy vimos agresiones mucho más intensas que en marchas pasadas. ¿Se va a esperar a que un compañero de ustedes muera para hacer algo al respecto? Porque vimos lo que pasó con Ayotzinapa. Hoy vimos una marcha mucho más violenta. Y pues los policías al final del día, hoy no sé si se vieron sobrepasados o fue la indicación, pero los replegaron. Parecía más bien que los jóvenes eran los que tenían el control y no la policía. Si me permite, nada más previo a contestar la pregunta, el secretario de Gobierno quiere dar un... Bueno, voy a aprovechar para comentar varios temas, incluyendo contestarle al compañero de los medios. Primero decir, como ya manifestó el secretario de Seguridad, que agradecemos el trabajo de todas y todos los compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de el heroico Cuerpo de Bomberos, compañeras y compañeros de la Secretaría de Gobierno, por supuesto también, de la Comisión de Derechos Humanos y de organizaciones de la sociedad civil que estuvieron presentes. Lo que vimos el día de hoy fue una gran provocación y por eso digo que también contesto a la pregunta, porque lo que se quería era que la policía de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, cayera en esta gran provocación. Porque hay a quien no le gusta este proyecto que está transformando el país y la ciudad. Y vemos claramente cómo fueron características muy distintas a otras marchas. Ustedes que han seguido las distintas marchas en esta ciudad, pues cuando mucho vemos 40, 50 personas encapuchadas. Hoy vimos más de 350 personas encapuchadas. Si bien el total de manifestantes fueron más de 10,000, o sea, sí se convocó para conmemorar un hecho tan lamentable como lo que ocurrió hace 57 años en esta ciudad, y también decirlo, de los 10,000 manifestantes que hubieron, la gran mayoría, como siempre sucede, fueron a eso, a conmemorar un hecho muy lamentable que fue un hecho de represión del Estado contra jóvenes. Y hay a quien se muere porque ocurra otro hecho de represión en la Ciudad de México. ¿Qué más hubieran querido algunos que no les gusta este proyecto de transformación, que la nota fuera: después de 57 años vuelve a haber represión contra jóvenes? Pero se quedaron otra vez con las ganas, gracias a el aguante y a la entereza de todo el cuerpo policíaco, que no se dejó entrar en esta provocación. Y yo les pregunto a los medios de comunicación, ¿qué tiene que ver la lucha de los jóvenes del 68 con el saqueo de una farmacia? ¿Qué tiene que ver la lucha, conmemorar la lucha de los jóvenes del 68 con el saqueo de una tienda de abarrotes? ¿Qué tiene que ver la lucha, la conmemoración de la lucha y la muerte de cientos de jóvenes hace 57 años con el saqueo de una joyería? No tiene que ver absolutamente nada. Esta gente que el día de hoy llegó a saquear, a agredir a la policía, porque fíjense qué diferencia. Hace 57 años fueron las fuerzas del Estado las que agredieron a los jóvenes. Hoy fue completamente distinto. Fue un grupo de provocadores que agredieron a nuestra policía. Y nuestra policía, con mucha entereza, no cayó en la provocación.
Y eso es muy importante de subrayar. También decirles que, como ya dijo el secretario de Seguridad, se están recabando toda la información porque necesitamos que se dé con los responsables de esta provocación y que se dé con los causantes de esta agresión, porque eso fue una agresión y una provocación. Y otra vez mi admiración y respeto al secretario, a todo su equipo, que aguantaron a pie firme y que no cayeron en la provocación. Y tan quieren provocar y tan querían esa nota que hoy vemos en las redes sociales varios tweets, varias notas periodísticas que hablan de enfrentamiento. ¿Qué enfrentamiento hubo hoy? ¿Qué enfrentamiento hubo? No hubo ningún enfrentamiento. Aguantaron los compañeros y las compañeras a pie firme. Imagínense que hubieran respondido. Si así hay tweets de algunos medios, algunos comunicadores, algunos opositores a la Cuarta Transformación que están diciendo enfrentamiento, imagínense que hubieran respondido. Ahorita sería la nota de por qué reprime el gobierno. No vamos a caer en esa provocación, y la admiración y el respeto y el cariño de todos nosotros, y estoy seguro que de la mayoría de los habitantes de esta ciudad, con nuestra policía. Tiene la palabra Armando Jefferson, Publimetro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, secretarios. Preguntarle al secretario de Seguridad, pues, ¿cuántos elementos de la policía pues se encuentran hospitalizados? Ya lo mencionaba usted ahorita, que luego de esta conferencia va a asistir a hacer un recorrido por los hospitales. Y también preguntarle, también durante la marcha, pues se registró pues agresiones al menos a 6 periodistas o fotoperiodistas por parte pues de elementos de la policía, y comentaba que se están haciendo o se van a hacer las carpetas de investigación. Preguntarle si también en esta situación se abrirían carpetas de investigación contra los elementos. Sí, como mencionamos, haremos un reporte detallado del estatus y del tipo de lesiones o del estatus de gravedad que pudieran tener. Para eso vamos a hacer el recorrido. En su momento, sin duda, lo haremos de conocimiento. Como todos vieron en las imágenes, hubo compañeros y compañeras lesionadas. Nuevamente a todas y todos ellos nuestro reconocimiento, y en su momento compartiremos, si nos permiten, ya la información detallada. Nosotros, y así lo mencionamos en el mensaje, actuamos de acuerdo a los protocolos de actuación policial, y en los protocolos está contemplado que si hubiera alguna agresión o alguna actuación fuera de los mismos debe de investigarse, y eso es lo que haremos. Pero sí recalcar mucho que los compañeros policías, las compañeras policías, los mandos aquí presentes actuaron bajo una línea de contención, una línea de encauzamiento, una línea de no caer en provocaciones. Insisto, una línea de una policía que lo que busca es construir paz y no otra cosa. Y así nos vamos a mantener, y ese es el espíritu y la línea a seguir de esta policía. Gracias. Juan Carlos Williams, El Universal. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Para señor secretario, ¿nos puede decir qué tipo de artefactos fueron los que lanzaron estas personas encapuchadas? Al parecer eran como tipo bombas Molotov, algunas como explosivas. Si podría detallar cuántas y qué tipo de artefactos. Mencionaba que había una persona detenida por robo a una joyería. ¿Nos podría especificar cuánto fue el monto que sustrajo esta persona? Y pues un poco más de esta persona detenida. Y también quisiera saber, tenemos estas cámaras del C5 que identifican a las personas que ingresan al metro. La mayoría de los manifestantes ingresaron por el metro. ¿Se tenía identificado que estas personas ingresaban al servicio de transporte público, que también es, está encargada la Secretaría de vigilar eso? Si ingresaban con martillos, mazos, o sea, si había como una previa investigación a estos actos vandálicos. Y también para el secretario Cravioto, durante la marcha pude observar que había bastante gente con chalecos naranja de Concentración Ciudadana, de los cuales, por lo que entiendo, ellos se dedican a dialogar con los manifestantes. ¿Qué falló? Y ahorita que mencionaba,
está tratando o qué podía especificarnos? ¿Hay infiltrados durante las manifestaciones o a qué define esto de provocaciones? Muchísimas gracias. Gracias. Sobre el tema de artefactos, están aquí mis compañeros, no quiero dar información que ellos mismos vivieron. Vimos cuetones, vimos bombas molotov, vimos pedazos de estructuras de madera que fueron utilizados como ariete y a los que les prendieron fuego para arrojarlos. Se lanzaron piedras. Había alguna persona que traía alguna suerte como de pinza grande, entiendo, dirigida a abrir comercios, y otro tipo de artefactos que constituirán parte de la investigación que se abrirá al respecto. Había bombas molotov, había cuetones que fueron arrojados, creo que fue evidente. Sí, una bomba molotov es de fabricación, se puede fabricar en el momento de manera artesanal, si fuera la palabra. Las investigaciones se van a centrar en quienes cometieron delitos. Nosotros no investigamos manifestantes, nosotros lo que buscamos es que la gente se manifieste libremente, pero sí investigamos delitos, y ahí es donde vamos a centrar nuestras acciones de investigación en coordinación con la Fiscalía. Y mencionar, insisto, que haremos ya el reporte detallado del saldo de lesiones de compañeras y compañeros. Quiero aprovechar el espacio a propósito de la pregunta que le hizo al secretario de Gobierno, también para agradecer mucho a todo el personal de la Secretaría de Gobierno que dio acompañamiento, al personal de la Comisión de Derechos Humanos, de organizaciones civiles también, que en algún momento incluso generando cadenas humanas ayudaron a darnos tiempo para realizar distintas maniobras de contención. Todo ese trabajo se aprecia mucho y lo agradecemos mucho. Es absolutamente encomiable y admirable. Es un trabajo de equipo en el gobierno de la ciudad que dirige la jefa de gobierno, Clara Brugada. Entonces seguiremos sobre esta vía. La persona detenida es una persona que realizó un acto de rapiña con la joyería una vez abierta. Se le detectó por los compañeros en campo que estaba acopiando una serie de anillos y se le detuvo con los mismos, se puso a disposición, ya estamos en coordinación con los negocios, y hubo un par de personas más que al ver la presencia policial arrojaron al piso artículos que habían sustraído de las tiendas. Ya el monto y demás, eso deberá de determinarse como parte de la propia investigación. Insisto, nosotros centramos nuestras labores en investigar delitos, nosotros no investigamos ni hacemos inteligencia sobre manifestantes. Gracias. Bueno, la pregunta que me hace, no falló nada por parte ni de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni de la Secretaría de Gobierno. Esta gente iba a eso, a provocar. O sea, no iban a manifestarse, no iban a conmemorar, insisto, un hecho tan lamentable como lo ocurrido el 2 de octubre de 1968. No iban a eso. Iban a saquear comercios, iban a incendiar, iban a aventarles artefactos a la policía. Pues eso es una provocación. A eso iban. Iban a buscar que la policía respondiera esos actos de violencia. Y más bien los que fallaron fueron ellos, porque no lograron su cometido de la reacción que esperaban. Damos por concluida esta conferencia de prensa. Muchas gracias a todas y todos por su presencia. Buenas noches. Bueno, ahí estaba la rueda de prensa de no solo el secretario de Seguridad, también el secretario de Gobernación, César Cravioto. Si me permites, Mon, voy a dar un pequeño resumen más adicionado de lo que tú tengas. Se tuvieron que ampliar los policías. En primer momento eran 500 policías participando en la manifestación. Enviaron a más 1,000 elementos adicionales, haciendo un total de 1,500. Subrayo que todavía no tienen el número exacto de los heridos, pero están reconociendo que hubo tanto civiles como varios policías lesionados. Dice el secretario de Seguridad: estamos trabajando en la identificación de todas las personas que participaron, pero está confirmada la detención de una persona por robo a una joyería. Quienes han ido al centro histórico ya cerca del Palacio
perdón, ya cerca del Zócalo se ve pues, varias tiendas de joyería. Durante esta protesta y enfrentamiento ya hubo, pues justamente con armas, rompieron varias joyerías, hubo una persona detenida y además se le quitó pues lo que había saqueado. Quisieron que nuestra policía actuara guiada en el pasado, son las palabras del secretario de Seguridad, quien dijo que va a estar visitando hospitales para verificar el estado de salud de los elementos policíacos que resultaron heridos. Eso por parte del secretario de Seguridad. ¿Quieres agregar algo del secretario de Seguridad? Sí, el secretario también se le cuestionó si tenían información sobre los fotoperiodistas que resultaron heridos. Antes de escuchar esta conferencia, les hablábamos del reporte, por ejemplo, de Ramcar Cruz, integrante de Foro TV, el reportero que resultó lesionado al cubrir esta manifestación. También la prensa reporta que David de Olarte, de ese diario, e Ivonne Rodríguez del Sol de México resultaron heridos durante la protesta. Le preguntaron al secretario de Seguridad qué información hay sobre eso. Pues reiteró que harán un reporte detallado del estatus tanto de los policías lesionados como de estos periodistas y del tipo de lesiones que pudieran tener. Algo que llama la atención de esto que mencionan es: nosotros actuamos de acuerdo a los protocolos de actuación policial que contemplan que si hay agresión fuera de estos protocolos debe investigarse, y eso haremos. Es lo que está planteando el secretario de Seguridad, Dul, y más que algo, además de agregar esta cuestión que plantea el secretario, también me parece importante pues matizar esta información. Ellos hablan de que no hubo agresiones, pero sí hay reportes de la prensa que mencionan el uso por parte de los policías de un gas. Uh-huh. Sí, gas lacrimógeno. Y además de los reportes de la prensa, las fotos que estamos viendo, eso es por la tarde, pero ya en la tarde-noche la agencia Cuarto Oscuro pudo justamente registrar para dispersar a los protestantes del bloque negro. Se emitieron gas parte de la policía. Sin embargo, el secretario de Gobernación, César Cravioto, insiste en que no hubo un enfrentamiento, más bien dice la policía resistió frente a los ataques del bloque negro. Y justamente quiero destacar la interpretación del secretario de Gobernación, César Cravioto, quien es el encargado del orden en la Ciudad de México. Él declara en esta rueda de prensa: fue una gran provocación, porque lo que se quería era que la policía de la Ciudad de México cayera en esta gran provocación, porque, dice, hay a quien no les gusta este proyecto. Uno de sus argumentos es que fueron características muy distintas a otras marchas, cuando se ha visto a 40 o 50 encapuchados nada más. Todas las marchas tienen este tipo de integrantes, pero, dice César Cravioto, secretario de Gobernación, hoy vimos a más de 350 personas encapuchadas respecto a los más de 10,000 manifestantes. Está comparando que generalmente hay de 40 a 50, ahora se vieron 350. Y declara: hay quien se muere porque ocurra otro hecho de represión. Que la nota fuera: después de 57 años hay otra vez represión a jóvenes. Y luego declara que no hubo un enfrentamiento, los policías aguantaron. Esa es la lectura de lo ocurrido el día de hoy por parte del secretario de Gobernación. Sí, Dul, pues estamos viendo en pantalla imágenes de la agencia Cuarto Oscuro de la protesta del día de hoy en la Ciudad de México. Y sí, pues el pendiente es saber las personas que resultaron heridas, qué tipo de lesiones también registraron, y pues el pendiente que reconocen si los policías actuaron fuera de los protocolos, pues también tendría que investigarse. Sí, también eso es parte de todavía la investigación, Mon, y ellos se comprometen a que va a haber un informe más detallado sobre el número de heridos, pero de momento están reconociendo que no solo fueron policías heridos, también civiles, y también está pendiente el tema de los colegas, los que estaban cubriendo esto, tanto reporteros como fotoperiodistas, quienes resultaron heridos. Sí, mira, Dul, incluso aquí en los comentarios que nos dejan,
cuestionan cuál enfrentamiento. Bueno, es parte del discurso que estábamos escuchando del secretario de Seguridad. Sí, también Diana Berríos, no podemos hablar de que lo usan de pretexto, esa gente no iba a la marcha, iba directo a provocar un desastre. María Romero, mismo que Bloque Negro, solo provocadores de la oposición y son pagados. Pues justamente el tema de infiltrados y de Bloque Negro se ha visto no solamente en marcha del 2 de octubre, sino en la de Ayotzinapa hace una semana y en general en las marchas de la Ciudad de México. Sí quiero volver a destacar el dato de César Cravioto, secretario de Gobernación. Generalmente son grupos pequeños, ahora eran 350, razón por la cual asegura que esto fue una provocación y un intento de que pues hicieran la misma represión ocurrida hace 57 años. Pues ese es el mensaje preliminar que da la Secretaría de Seguridad. Seguramente hoy, más tarde, tendremos datos y más datos. ¿Y qué te parece, Dul? Sí, mientras sigue avanzando la información, nosotras también seguimos con las notas que les preparamos para el día de hoy. Así es, al inicio de este espacio, Mon, les decíamos que pues también tenemos que dar seguimiento a lo ocurrido allá en la Franja de Gaza, luego de que pues, ayer nos quedamos en que el ejército Israel había acechado toda esta serie de embarcaciones que iban en un intento más de llevarles ayuda humanitaria a los palestinos que continúan en la ciudad de Gaza, que sigue siendo bombardeada por Israel. La idea de esta misión es que fueran más barcos, más de 40 barcos, para que por lo menos uno lograra llevar. Justamente en pantalla estamos viendo esta transmisión en vivo de la propia flotilla Global Smooth, de los que veíamos hace unos días de varias transmisiones en vivo de varios buques. Este es el único que continúa en el mar. Marinette es el que se llama, ya está amaneciendo allá el 4 de octubre, son las 4:17 de la mañana, tiempo de allá, cerca de Gaza. Esa es la información que se tiene desde una transmisión. Es decir, por un lado el ejército israelí, particularmente el Ministerio de Exteriores, está asegurando que evitó que esta flotilla rompiera el bloqueo naval de Israel, pero por el otro lado estamos viendo en directo que sí hay un barco todavía en el mar rumbo a Gaza. Pues justamente, luego de lo que vimos todos de los activistas con las manos arriba, los navales entrando a los barcos armados y poco a poco viendo a los activistas pues siendo enviados hacia un puerto, los cuales por cierto están comunicados más allá de esta Marinette. No se sabe la situación actual de los cientos de activistas que fueron secuestrados por el ejército. Luego de que vimos todo eso, hubo una persona que lo celebró. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó a los marinos por impedir la entrada de cientos de buques de esta Global Smooth flotilla, que precisamente buscaba romper el bloqueo naval con la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, alimentos, medicinas y también agua, luego de una crisis de hambruna provocada deliberadamente. Tal cual dijo lo siguiente, Netanyahu, la persona que al entrar a la Asamblea de Naciones Unidas, la mayoría de líderes de otros países se pararon y se fueron. Felicito a los combatientes y comandantes de la Armada que han llevado a cabo su operación de la manera más profesional y eficiente posible. Pero, en contraste, la Global Flotilla calificó esta intercepción en aguas internacionales como un crimen de guerra y está exigiendo una intervención de los gobiernos de todo el mundo y organizaciones internacionales para garantizar la seguridad de los secuestrados y sobre todo exigir su liberación inmediata. Estas son imágenes de ayer, cuando pues justamente estaban siendo interceptados por las Fuerzas Armadas israelíes con las manos arriba y ya capacitados previamente de no ejercer ningún tipo de oposición para salvaguardar sus vidas. Según el Ministerio de Exteriores israelí, ninguno de los barcos de la flotilla logró traspasar su bloqueo naval impuesto por el ejército.
la provocación ha terminado, dijo. Sin embargo, pues tenemos la transmisión en vivo, esa es de ayer, pero tenemos la transmisión en vivo de Marinette. Dice, todavía navegando fuerte a las 4 de la mañana, tiempo de allá. Gracias, Luis. Y por último, Mon, quiero leerles este tuit totalmente irónico por parte de el Ministerio de Exteriores de Israel. Arroba la policía de Israel y dice lo siguiente: la policía de Israel está buscando la ayuda humanitaria derivada de la provocación de lo que ellos califican como la flotilla Hamás. Es decir, Israel no ha dejado de asegurar que estos activistas son unos provocadores y además que pertenecen al grupo denominado terrorista Hamás. Entonces, están buscando la ayuda humanitaria derivada de la provocación de Hamás Smooth para que pueda ser transferida pacíficamente a Gaza. El único problema, ironiza, hasta ahora no han encontrado mucho. Como dijimos, nunca se trató de la ayuda, siempre se trató de la provocación. Es lo que está insistiendo el ministerio israelí, luego de que varios países, incluyendo el gobierno mexicano, pues ha exigido el respeto del derecho internacional y la garantía de que sus connacionales sean deportados de manera pacífica y que no estén detenidos. Pero hasta el momento pues siguen comunicados los mexicanos, ya los 6 mexicanos. Ayer nos quedamos con la duda de quiénes eran los que habían sido detenidos, pues por el mismo hecho de que eran varios barcos al mismo tiempo, fueron tardando en llegar todos al momento de la intercepción. Entonces, ya como pasaron las horas, pues ya fueron todos interceptados, excepto ese barco que estamos viendo. Pues sí, Dul, resaltar esta frase que se comparten en las distintas protestas y también en redes sociales, ¿no? Todos los ojos del mundo en esta flotilla y seguimos pendientes de qué va a pasar con estas personas que fueron interceptadas por el ejército de Israel. Y Dul, pues la conferencia que escuchamos hace unos minutos nos tomó buena parte del programa, entonces les hago aquí el anuncio con todo que les preparamos el día de hoy sobre la vigilancia publicitaria, se los vamos a compartir el día de mañana para darle el tiempo. Yo quería saber, Mon, cómo me espían. Yo también quiero que ustedes sepan, quiero que todos sepamos, por estar súper atentas a los datos que compartimos a redes sociales y sobre todo Bueno, dejamos en duda si sí nos escuchan. O sea, si nos están escuchando ahorita. Sí, les adelanto que sí. Pero, spoiler, sí. De eso les queremos hablar mañana con detalle, pero antes de cerrar, también, Dulo, es importante hablar de esta ley de amparo, de la que tú nos has dado un resumen constantemente de cómo se estuvo discutiendo por parte de los legisladores. Bueno, ¿qué es lo que sabemos? El senador de Morena, Rafael Huerta Ladrón de Guevara, ex aspirante a la gubernatura de Veracruz, propuso una reserva al artículo 1 transitorio de esta reforma a la ley de amparo, una reserva que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó esta mañana. Recuerden que esta reforma a la ley de amparo ha sido cuestionada por establecer algunas prohibiciones o limitaciones al juicio de amparo que tiene el objetivo de proteger derechos humanos. Bueno, esta reserva que propuso el senador de Morena planteaba que la reforma a la ley de amparo tendrá efectos retroactivos. Eso que implicaría que todas las personas que tengan sus pensiones cambiarían o serían revocadas sin que las personas que tramitaron ese amparo pudieran defenderse. Ante este planteamiento, hoy por la mañana la presidenta rechazó la medida y ya más tarde el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que la Comisión de Justicia revisará este artículo transitorio de la ley de amparo que se aprobó en la madrugada en el Senado. De acuerdo con el diputado Ricardo Monreal, dejar así esa reserva implicaría violar el principio de no retroactividad en los procesos legales en curso, que es también una postura que compartió por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Antes de despedirnos, les vamos a dejar con este video que preparó la unidad multimedia de Sin embargo, que justamente hace un resumen
de la propuesta que plantea el senador de Morena, Rafael Huerta, y la postura que dio por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Dije antes de despedirnos, pero más bien nos vamos a despedir y los vamos a dejar con este video. Ah, bueno, entonces ya me despido, ¿verdad? Sí, te vi muy atenta en el chat. Es que querías explicarle rapidísimo lo de retroactividad. Sí, tú que diste, nos estuviste dando ahí el resumen de la discusión. Por ejemplo, si Salinas Pliego, digamos, un tal Salinas Pliego, se ampara para contra un pago de impuestos, y ese proceso, ese juicio está, pues justamente, valga la redundancia, ahorita en proceso, porque los juicios duran mucho. La retroactividad haría que, aunque esta reforma a ley de amparo se apruebe en los próximos días, le aplique a algo que ya empezó. Eso no venía en la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum enviada al Congreso, la agrega este senador morenista que forma parte de las Comisiones Unidas que lo enviaron al Pleno del Senado. Es eso, lo cual es anticonstitucional porque justamente no puedes aplicar una ley después, aprobada después, a algo que ya empezó. Y que es una propuesta que defendió todavía hoy este senador morenista, Rafael Huerta. Bueno, me llama la atención lo que plantea hoy. Ni duende, ni niño artillero, ni vengo a dinamitar nada. Sé lo que vengo a plantear. Bueno, eso parte de lo que dijo para defender esta modificación. Lo que diga ya no importa porque en la Cámara de Diputados le van a borrar su idea anticonstitucional. Sí, ya confirmaron. Espero que haya quedado claro. Sí, pero es importante ver el video, video que prepara la unidad multimedia y sin embargo, que justo hace este recuento de la postura de la presidenta, la defensa de este senador de la modificación de este artículo transitorio. Y con eso nos despedimos para prepararnos y el día de mañana vernos aquí en Dos con Todo. Gracias en producción y que tengan buena noche. El senador de Morena, Rafael Huerta Ladrón de Guevara, presentó una reserva al artículo 1 transitorio de la reforma a la Ley de Amparo. Esta modificación fue rechazada posteriormente por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina. Huerta Ladrón de Guevara había sido señalado en abril por el dirigente estatal de Morena en Veracruz por presuntamente influir en la designación de candidaturas a favor de figuras cercanas a la familia Yunes y al coordinador de senadores Adán Augusto López Hernández. También se conocían sus diferencias políticas con la gobernadora Rocío Nale. En la sesión del miércoles, el senador propuso añadir un párrafo que estableciera los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este decreto. Esta reserva fue aprobada con 70 votos a favor y 39 en contra. La oposición argumentó que este cambio introducía una retroactividad violatoria del artículo 14 constitucional que prohíbe expresamente la aplicación retroactiva de las leyes en perjuicio de personas. Precisamente este jueves, la presidenta Sheinbaum sostuvo en su conferencia que es innecesaria una ley de amparo retroactiva. Cuestionó: nosotros enviamos una iniciativa que no tenía este agregado que le hicieron en el Senado. Primero, hay que respetar la Constitución. La Constitución establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes. Nosotros enviamos una iniciativa que no tenía este agregado que le hicieron en el Senado. Primero, hay que respetar la Constitución. La Constitución establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes, a menos que uno cambie la Constitución y en ese cambio en la Constitución establezca las condiciones para contratos previos o para otras acciones. Tendría que cambiarse la Constitución, pero en las leyes pues no puede haber retroactividad. Eso es lo primero y hay que respetar la Constitución. Vamos a ver exactamente por qué incorporaron este transitorio, que lo que dice es que a partir de que se apruebe la ley, pues lo nuevo ya tiene que ir con ese decreto.
Desde mi punto de vista, pues no era necesario poner ese transitorio, ¿no? Porque si es a partir de que se emite la ley, lo nuevo pues ya entra con la nueva ley, pues ¿para qué se pone el transitorio? Ese es mi punto de vista, no soy abogada, pero creo que así debe ser. En la sesión de aprobación, el senador Huerta Ladrón de Guevara defendió su propuesta negando que implicara retroactividad violatoria. Argumentó que no modificaba la naturaleza del juicio de amparo ni afectaba derechos colectivos o individuales, sino que buscaba evitar el uso de amparos para dilatar sentencias firmes, especialmente en materia fiscal. El legislador declaró: ni duende, ni niño artillero, ni vengo a dinamitar nada. Sé lo que vengo a plantear aquí y sabía que algunos iban a empezar a alegar que esta modificación implica una aplicación retroactiva a la ley, prohibida en el 14 constitucional. Sin embargo, no es el caso. Ni duende, ni niño artillero, ni vengo a dinamitar nada. Sé lo que vengo a plantear aquí. Y sabía que algunos iban a empezar a alegar que esta modificación implica una aplicación retroactiva a la ley, prohibida por el 14 constitucional, que señala con claridad que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Sin embargo, no es el caso. La regla general es que la ley se aplica desde su entrada en vigor y hacia adelante. Solo cuando afecta derechos adquiridos de manera previa puede hablarse de retroactividad violatoria. Lo que aquí discutimos no afecta derechos adquiridos porque no modifica la esencia del juicio de amparo, sino que precisa su naturaleza jurídica y asegura la correcta aplicación de las normas. Además, dejo en claro que no se tocan derechos colectivos ni individuales. Ninguna persona pierde derechos que ya ejerce. Lo que realmente ocurre con esa modificación es que se evita que se sigan usando amparos como un recurso para dilatar sentencias firmes, especialmente en materia fiscal. Huerta añadió que desde la perspectiva de la teoría de la norma tampoco existía retroactividad porque el contenido se proyectaba de manera prospectiva aplicándose a nuevos casos. Señaló que muchos puntos incorporados ya estaban previstos en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. La presidenta Sheinbaum indicó que se revisaría por qué se incorporó este transitorio, manifestando que desde mi punto de vista no era necesario poner ese transitorio. Aclaró que la reforma presentada por su gobierno no incluía originalmente esta modificación. Sheinbaum recordó que el objetivo principal de la reforma a la ley de amparo era reducir los tiempos de resolución en los tribunales, particularmente para agilizar casos comerciales y de deudas fiscales, sin necesidad de introducir disposiciones controvertidas sobre retroactividad.